se ha convertido en el caricaturista más polémico del Ecuador. Sus dibujos han molestado al presidente de la República, que llegó a calificarlo de cobarde y sicario de tinta. Desde que empezó a dibujar hace más de 30 años, Javier Bonilla es irreverente frente al poder, sea político o económico, público o privado. En tiempos de la Revolución Ciudadana, Bonilla ha sido demandado 4 veces en base a la cuestionada ley de comunicación. Incluso la Supercom lo obligó a rectificar una de sus caricaturas, algo inédito. Aquí, un retrato de Bonilla, el caricaturista premiado en varios continentes. Bonilla y sus trazos mordaces. Bonilla y sus reflexiones sobre la política actual y la libertad de expresión. La caricatura es un dibujo exagerado. Distorsiona la apariencia física de una persona y destaca sus rasgos más llamativos. De esa forma se reconoce fácilmente al personaje. La caricatura pretende provocar humor, pero no siempre es así. Algunos notables se molestan y hasta se indignan cuando el dibujante lo convierte en objeto de chiste. El caricaturista Javier Bonilla y su pluma tienen mucho que decir. Conversar con él no es tarea fácil. Me estoy hundiendo en esta silla como ha llovido todo el día. Mientras platicamos, ya no sé si lo severo es risible o si el humor es serio. Vive en un mundo paralelo y desde allí tiene el privilegio de decir sus verdades. Irreverente, libre, comprometido con su oficio. Hago mi primer intento por abordar temas profundos. Si un abogado enloquece, pierde el juicio. Un parto en la calle es un alumbrado público. ¿Ah? Pues así vendría a ser. Pero siempre dependerá de qué dictamine la Supercom. Aunque Bonilla ríe, noto que la comedia no es lo mío, así que me limito a preguntar. Investigo sus comienzos y nos lleva al estudio. Busca entre carpetas dibujos antiguos. La organización no parece ser su fuerte. Finalmente encuentra caricaturas políticas de hace 36 años. Este es de la época del colegio. Entonces yo ya había dibujado la situación del Instituto del IES. No, esto era cuando tenía yo 16 años, en 4º curso. Unos bocetos de Osvaldo Hurtado, era presidente en el año 81, luego de la muerte de Roldós. La época de Maguad, ¿no? Escondiendo todos los errores, la basura debajo del dólar, la dolarización. No, este es un resumen del año no me acuerdo de qué año. Todavía vivía Febres Cordero, ¿no? Óiganme bien todos, no al centralismo, y todos haciéndole rosca, Maguad por acá. Debe ser esto en el 2000, claro. Cuenta que el dibujo surgió de manera natural, como una forma de expresar e interpretar los acontecimientos. Al principio pensó que sería un pasatiempo, pero luego descubrió su vocación. Cuando te gustó la caricatura, tú dijiste, voy a coger un curso para aprender a dibujar, o no, simplemente dijiste, tengo el talento, vamos a ver qué pasa, sigo y esto. No, yo creo que debía haber hecho eso, tomar un curso. Ya. Pero se fue dando de una manera espontánea también porque, como siempre he dicho, yo en los dibujos soy. O sea, para mí no es un trabajo, no es un oficio que aprendí. Yo soy ahí, así, decirlo, como hablo, como soy en los dibujos.
La mente de un artista no funciona como el promedio. No imagina marcar tarjeta ni soportaría someterse a horarios. ¿Y eres disciplinado? No, pues porque es importantísimo ser indisciplinado. Es que eso también tiene que ver un poco con mi temperamento, mi carácter, un poco irreverente, indomable, cierta rebeldía. Siempre cuestionando, entonces... ¿Qué tal eres para el baile, el trago, la bohemia? ¿Cómo es Javier Bonil en eso? Bonilla? Sacaba 20 siempre, ¿no? ¿Sacabas? ¿Ya no? Sacaba, sí, ahora me sacan. Dice ser autocrítico con su trabajo. Muchas veces cuando ve una caricatura publicada, piensa que pudo haberla hecho mejor. Y de la caricatura de tu dices, pucha, esta me encanta realmente, lo logré. Sí, ¿La tienes tal vez una o dos? Bueno, hay una que ahorita me traes a la memoria, es una que hice sobre un tema que no es humorístico, que fue lo de los refugiados sirios, cómo morían en el mar. Entonces yo hice una barca llena, como eran las fotos, llena de los refugiados, ¿no? El mar, toda la imagen era en gama de rojos. Y entonces esa muchedumbre, apretada, sin nada, poco a poco en la gráfica se ve cómo se van elevando, como evaporando, ¿no? Y convirtiéndose, les sale alas, ¿no? Y van hacia el cielo. Fue un dibujo más bien poético, ese me gusta mucho. Ser caricaturista debería ser una actividad relajada. Sin embargo, algunos dibujos de Bonil han indignado al presidente Rafael Correa. Miren lo que pone Bonil. Los sueldos de asambleístas bajarán a $5.000, pero usted se irá alzando la mano igualito. Y los pone como borregos a todos los asambleístas. Y después no quieren que tengan la respuesta condigna a tanta insolencia, ¿no? Bonil no es muy inteligente, ¿eh? Pero sí creo que tiene lo suficiente para entender lo que está haciendo. Esto es deliberado, ¿no? Es ataque tras ataque, cobardemente disfrazados de humoristas. Es un problema de egos, de vanidades. Y eso te lleva a una intolerancia. Por eso el humor es un desafío también emocional, ¿no? O sea, aprender a reírse de uno mismo, creo que te permite vivir más armoniosamente. Las autoridades de gobierno han llamado la atención a Bonil en 4 ocasiones por una caricatura sobre el plagio del título de Pedro Delgado, exgerente del Banco Central del gobierno de Rafael Correa. Se conminó a Bonil a revisar su práctica profesional. Miren lo chistoso que es, Bonil. Un plagio, el título Delgado. Plagio, el de Glass. Plagio en el de los hermanos Alvarado. O sea, también tú plagiaste, Fernando. Y el presidente que en el 30S también se inventó otro plagio. Cobarde. Cobarde. Disfrazado de caricaturista. Si es valiente, póngase pues candidato, póngase analista político, no saca medio voto. Una sola elección he ganado en mi vida. Y esa elección es la de ser caricaturista. Con mi voto unánime, ¿eh? Bonil fue sentenciado a rectificar la caricatura sobre el allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero y asesor legislativo. El caricaturista fue obligado a pedir disculpas públicas por un dibujo sobre un discurso del asambleísta y ex gloria del fútbol Agustín Delgado, y por un dibujo supuestamente discriminatorio contra los grupos LGBTI. Javier, si hablamos de libertad de expresión, creería que hay un antes y un después a propósito de la ley de comunicación. El gobierno ha mencionado que se trata de un documento que finalmente protege al ciudadano de los posibles abusos de ciertos medios de comunicación. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que no es antes de la ley, es antes de este gobierno, porque la ley es un resultado de una intención, de un propósito declarado al inicio del gobierno por controlar los medios. No tenemos que ver la ley en específico, Andrés, y a quienes nos escuchan. Tenemos que saber leer qué es lo que hay detrás de esa ley. Esa ley es un escudo para pasar muchas otras cosas y otros abusos, a su vez, que ha cometido el gobierno. Ni tampoco se justifica entonces la existencia de una ley de comunicación con las características de la nuestra. ¿Por qué vamos a crear una ley de comunicación? Para hacer lo que están haciendo ahora, titulando ellos
Y con ellos me refiero al gobierno. Ellos envían la rectificación, la réplica, redactada como ellos quieren, con otros temas que que no corresponden a la réplica, ¿no? Y haciendo propaganda. Se te ha pedido contrastar el contenido de una caricatura. ¿Es eso posible? La opinión no puedes contrastar, es tu parecer. Pero finalmente, de una u otra manera, has tenido que rectificar, en dibujo y en texto. ¿Por qué, Andrés? Porque el propósito es castigar. El propósito es sancionar, controlar, amedrentar. Crear miedo. Claro, entonces ahí te tienen quieto, ¿no? Cuidado, chuta, si digo esto, si dibujo capaz, y si le dibujo con menos pelitos en la cara, tal vez nos sancionan. Eso se llama miedo. Y contra eso tenemos que rebelarnos. Porque yo dejaría de ser caricaturista si empiezo a dibujar con miedo. Seamos francos, aquí entre nos. Cuando terminas una caricatura, ¿la vuelves a revisar en función de si pudiese incomodarle al gobierno? Para nada. Para nada. Después de todas las experiencias que has vivido, no tienes ese prejuicio. No, si acaso se cruza es como cuando se cruza un mosco. Sabes que está ahí, revoloteó y le espantas. En la última demanda interpuesta contra Bonil, la Federación de Organizaciones LGBTI lo acusa de discriminación, sexismo, transfobia, por hacer referencia a los cambios propuestos a la cédula de identidad. Tú has reaccionado en el sentido de que se trata de una estupidez. Todos cometemos estupideces y hay que ser indulgentes, ¿no es cierto? Yo soy indulgente con la de ellos y ellas. Me mantengo en que es un absurdo. Más aún cuando he leído, fruto de este impasse, declaraciones del presidente en fechas anteriores respecto a estos grupos que son de horrorizarse. Estaría preso, demandado por los cuatro costados, pero nunca dijeron nada. Nuevamente el doble rasero, la doble moral. ¿Te consideras políticamente de oposición al gobierno? Yo estoy a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, oye, porque ese es el caricaturista. Una reciente caricatura de Bonil volvió a molestar a Correa. Hace alusión a los elefantes blancos que serían el edificio de UNASUR, la refinería del Pacífico, el aeropuerto de Tena y la Universidad Yachay. ¿Juicios o premios? ¿Qué tienes más? Bueno, premios, felizmente, sí. Aunque a veces hay juicios que algunos dicen que son premios o medallas. Algunos procesos judiciales que ha enfrentado Bonil son sancionados con cárcel. Luego de meditarlo nos dice que en el fondo le hubiera gustado ir a prisión. Yo te digo de verdad, yo decía, yo sí quisiera ir a la cárcel, pero para poder dibujarles de cerca al exministro Carrión, a Pedro Delgado, ¿no? Al violador Glass, en fin, solo para dibujarles de cerca, ¿no? Imagina que mañana estás entrando a un edificio y coincides en el mismo ascensor con el presidente Correa. ¿Qué le dices? Mira, el problema no es qué le digo yo. El problema es qué me permitiría él decir. Pero tienen que subir hasta el piso 15. Bueno, yo no suelo subir muy alto. Él siempre trata de llegar, incluso creo que quiere llegar al cielo. No sé si le permitan entrar, pero yo me quedaré en la planta baja. No. En un momento de la entrevista, finalmente Javier Bonilla reconoció que piensa en las autoridades cada vez que dibuja, aunque con Bonil nunca se sabe. Oye, la Supercom no abrirá un proceso si me ven haciendo así. Durante el reportaje hemos visto fragmentos de un dibujo que Bonil ha elaborado exclusivamente para este programa. Veamos cuál es la propuesta. Bueno, este dibujo para mí es de alguna manera una ilustración de un momento, de una razón de ser mía, que es el trabajo en soledad, ¿no? En una isla con el arma o el recurso de una plumilla, ¿no? La tinta, y el anzuelo
es una sonrisa con la cual pretendo capturar a algunos lectores y un público incauto, porque lo que me importa es la complicidad. El humor es de eso, complicidad, hermandad, identidad. Al final del conversatorio le pedimos a Bonil que responda con una palabra los siguientes conceptos. Caricatura. Vida, Humor político. defensa, Libertad de opinión. oxígeno, Intolerancia al humor. algo risible. Ley de comunicación. Ya lo expresé con el silencio, ¿no? Ok. Una lengua. El deslenguado, Un rey. una lengua. Rafael Correa. No me hagas repetir las respuestas. Medios que publican sus caricaturas. Arriesgados, Esposa. arriesgada. Bonil. Yo soy bonito. Esto es Visión 360, tercera temporada. Ya regresamos. Y lo que yo sentí fue que cayó algo, como un sonido de un avión, algo así. Sí. Fue un segundo. Es una advertencia que nos ha hecho la naturaleza sobre los riesgos en los que vivimos y los riesgos que podríamos correr si no se toman las medidas adecuadas respecto a las construcciones.